Padre Francisco Ontiveros con el don del consejo. Muy queridos hermanos y hermanas, para mí es verdaderamente un gusto saludarlos en el contexto de la preparación que estamos siguiendo a través de este método de los dones del Espíritu Santo, en esta preparación para la fiesta del Espíritu, para la fiesta del nacimiento de la Iglesia, para la solemnidad de Pentecostés, en la que nosotros recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo no ha querido dejarnos solos, sino que una vez resucitado nos comunica al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es en verdad el don de la Pascua, el regalo pascual. En este contexto, queridos hermanos, los invito para que nos dispongamos para meditar un poco en este día, ayudados por la luz del Espíritu, el don de consejo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que continuamente haces en nuestro favor. Te damos gracias porque en la Pascua nos has concedido al Espíritu Santo, el Divino Maestro, el consejero por excelencia. Ilumínanos hoy con tu luz para que podamos entender tu llamada y, descubriéndola, tengamos la valentía de seguirte, cumpliendo siempre tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar, queridos hermanos, con la lectura de un texto de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde habla él de la generalidad de los dones, y posteriormente nos detendremos en el don que nos ocupa en este día, el don del consejo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, acerca de los dones espirituales, no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: maldito sea Jesús. Y nadie puede decir: Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios, que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno por el don de hablar con sabiduría, otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, realizar milagros. A uno el don de profecía, a otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a este hablar lenguas diversas, a aquel el don de interpretarlas, pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto emblemático del apóstol Pablo nos ayuda a comprender cómo la comunidad naciente
tiene la claridad de que es el Espíritu el que obra de manera creativa y distinta en cada una de las personas. Si bien es cierto que el Espíritu Santo está presente en toda la Escritura, porque desde la primera página de la Biblia vemos cómo el Espíritu de Dios aletea como Señor, como dador de vida en la superficie del caos. Si bien es cierto que el Espíritu Santo está presente desde el comienzo, el Espíritu es el que ha inspirado las Escrituras, el Espíritu es el que guía al magisterio de la Iglesia, el Espíritu es el que el Señor nos ha prometido y nos ha dado, el Espíritu es el que recibimos nosotros en los sacramentos. Si bien es cierto esto, Pablo nos ayuda a tener claridad de que este mismo Espíritu reparte sus dones como Él quiere. El Espíritu es Dios. Dios como el Padre, Dios como el Hijo, la tercera persona de la Trinidad, Dios verdadero, el Espíritu, como lo es el Padre, como lo es el Hijo y como lo es Él, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu tiene la función de santificarnos a nosotros. Él es el santificador. La obra del Espíritu es la santificación. Esto lo obra el Espíritu en cada persona de manera distinta. A algunos les concede un don, un talento, una gracia, y cada uno con el don, con el talento, con la gracia que Dios nos ha concedido, hemos de hacer que se extienda el reino y hemos de permitir que este mismo Espíritu realice la acción santificadora en la Iglesia. La Sagrada Escritura, entonces, en este texto que hemos estudiado de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 12, nos ilumina. Pero para que nuestro discurso tenga el fundamento teológico que se requiere, el Catecismo de la Iglesia, donde también está la voz del Espíritu, nos dice respecto de los dones del Espíritu Santo, en el número 1380, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? El don del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia, que es una disposición permanente que hace al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, es una disposición permanente que tenemos los seres humanos que nos hacen dóciles, es decir, permiten que nosotros nos dejemos conducir. Una persona dócil es una persona que se deja conducir. Cristo, la palabra de Dios que se ha encarnado, aun cuando Él nos da el Espíritu Santo, pero Cristo también fue dócil al Espíritu Santo. Vemos a Cristo una vez bautizado ir al desierto a experimentar la tentación de Satanás. Esa es la docilidad. Le dice Jesús a Nicodemo: tú escuchas el viento, pero no sabes de dónde viene, a dónde va. Así es quien nace del Espíritu. Es libre, es fresco, es creativo, es como el viento. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia, 1380, un don es una disposición permanente que hace al hombre dócil. ¿Dócil para qué? Dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
El Espíritu es dinámico, el Espíritu empuja, el Espíritu impulsa. ¿A dónde me quiere impulsar? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Hacia dónde me quiere conducir? Es producto de la oración. En la oración continua, en el discernimiento diario, nosotros vamos a descubrir a qué nos invita Dios, hacia dónde nos quiere conducir el Espíritu Santo. A continuación, justo debajo de este número 1830, el mismo Catecismo de la Iglesia, en el número siguiente, 1831, nos dice lo siguiente: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los 7. Y continúa el Catecismo diciendo: pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. En Cristo nosotros vemos en su más grande expresión, en la plenitud, en el resplandor más claro, la sabiduría. En Cristo vemos la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Todo eso lo descubrimos con gran claridad, con profundo resplandor, con un fulgor insofocable en nuestro Señor Jesucristo. Completan, continúa el Catecismo diciendo, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Los dones del Espíritu Santo complementan en nosotros y permiten que llegue a su plenitud en nosotros las virtudes. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. En síntesis, un don del Espíritu Santo permite que nosotros seamos dóciles, que nos dejemos conducir, que le abramos la puerta al Señor. Entonces ya hemos visto qué dice la Escritura, ya hemos visto qué dice el Magisterio en estos 2 números del Catecismo de la Iglesia. Ahora quiero detenerme en general en un libro de Luis María Martínez, este gran autor, este obispo, un obispo mexicano, Monseñor Luis María Martínez, que escribe una obra llamada El Espíritu Santo. Y nos vamos a detener en el don de consejo, que es el don que estamos meditando en este día. Dice Monseñor Luis María Martínez: es natural que cuando obramos bajo el régimen del don de consejo, nuestras decisiones sean rápidas, sean seguras, sean audaces. ¿Con qué audacia proceden los santos? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué rapidez? Es que no lo aconsejan los hombres. No niegan el dictamen de su propia razón. Tienen una norma más alta. Es la razón eterna. Es la mente de Dios la que ilumina sus espíritus y la que les marca el camino que deben seguir. Si queremos un ejemplo viviente de lo que es el hombre regido por el don de consejo, allí tenemos a San Francisco de Sales,
el santo de la discreción, que tomó como lema la fórmula de la prudencia, ni más ni menos. Ese era el lema de su escudo episcopal, el término medio de la prudencia, la armonía perfecta fue su carácter, fue su sello. Pero para llegar a ser santo, el santo de la discreción, tengamos por cierto que no bastó la prudencia humana, fue necesaria una prudencia superior, el don de consejo. Y en muchísimos hechos de los santos pudiéramos encontrar el influjo, la huella del don de consejo. ¿Cómo hubiera podido, por ejemplo, San Vicente Ferrer realizar los milagros con la naturalidad con que los realizaba, si no hubiera sido guiado por el don de consejo? Tenía hasta fórmula para hacer milagros, y a la manera que en nuestras fórmulas dejamos un hueco para llenarlo con aquello que se trata de hacer. Así el santo decía algunas palabras del Evangelio, era su fórmula, y después agregaba, en nombre de Jesucristo, ya sea cúrate, o resucita, o anda, o el milagro que quería realizar, y los hacía al pasar como una acción sin importancia. Si cualquiera de nosotros quisiera imitar a San Vicente Ferrer y tratara de hacer milagros, cometería una acción enteramente imprudente. Él, sin embargo, lo hacía así porque el Espíritu Santo lo movía, porque estaba de una manera singular bajo el régimen del don de consejo. Monseñor Luis María Martínez nos muestra estos ejemplos de en qué consiste, cómo se percibe una vida guiada, marcada por el don del consejo. Es un don de Dios. No se trata, como dice Monseñor, de un consejo pasajero, de un consejo humano. Entre nosotros, cuando le decimos a alguien, oye, dame un consejo, no sé qué hacer, no sé qué decidir, el Espíritu Santo no es ese el don que nos está comunicando. En el caso del don que el Espíritu Santo nos ofrece, es algo que nos mueve, es una guía, algo que nos hace caminar de manera segura, sin timidez ni incertidumbre, por los tortuosos senderos que nos conducirán en la vida. El don de consejo nos da dirección, nos da seguridad, quita de nosotros la incertidumbre. El Espíritu Santo es el divino consejero, es el divino maestro, que si nosotros nos hacemos dóciles a Él, escucharemos lo que Él mismo aconseja en nuestro corazón. Como lo hizo con Vicente Ferrer, como lo hizo con Francisco de Sales, como lo hizo con Francisco de Asís, con Ignacio de Loyola, con Rafael Guízar Valencia. En los santos, cuando nosotros observamos la vida de los santos y vemos su audacia, vemos la manera en la que ellos se conducen, descubrimos con claridad el don de consejo. Continúa diciendo Monseñor Luis María Martínez, en este don, como en todos, se dan grados. En el primer grado, el hombre acierta con rapidez, con seguridad en hacer todo lo que es la voluntad de Dios en las cosas necesarias para la vida espiritual. No es quizá tan sencillo tener esta seguridad. ¿Cuántas veces acontece que es más difícil que cumplir la voluntad de Dios el conocerla?
¿No nos hemos encontrado muchas veces en algunas circunstancias singulares en las que no acertamos a decir con precisión cuál es nuestro deber en aquellos momentos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en aquellas circunstancias? Cuando conocemos la voluntad de Dios, nos cuesta trabajo a las veces seguirla, pero muchas veces nos cuesta más trabajo conocerlas. Por el don de consejo, la conocemos de una manera rápida y segura. Y aquí viene una definición del don de consejo. ¿Qué es el don del consejo? El don de consejo es el regalo del Espíritu Santo que nos permite descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el sueño que Dios tiene con nosotros? ¿En qué consiste su llamada? ¿Para qué me está llamando a mí el Señor? Así como llamó a Francisco de Asís y le dijo: reconstruye mi iglesia. Así como llamó a Agustín de Hipona. Así como llamó a Teresa de Calcuta. Así como le habló a la Santísima Virgen. Descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, esto es resultado del don de consejo. Por el contrario, si yo estoy en el mundo solo por estar, viendo cómo pasan los días, y no descubro en mi interior qué es lo que Dios quiere de mí, a qué es a lo que Dios me está llamando, necesito pedir con urgencia esta gracia, el don de consejo. Indudablemente que el don de consejo se necesita para dirigir y ordenar todas aquellas acciones que brotan de los mismos dones. Los dones simultáneamente obran en nosotros, o más bien, el Espíritu Santo nos hace obrar simultáneamente por medio de sus dones, y hasta es indispensable en nuestra vida espiritual, en diversas ocasiones, que cooperen diversos dones. A la manera que en nuestro organismo casi siempre se necesita la cooperación de muchos órganos, y en nuestra alma la de varias facultades para determinada acción. Cuando nosotros vamos a hacer algo, no lo hace solamente una de nuestras capacidades. Dice la antropología, las acciones del hombre son las acciones del todo, no son las acciones de la parte. O sea, para comer entra en juego mi inteligencia, el olfato, la vista, el gusto, la mano, la digestión. Son muchos organismos, muchos órganos en los que entran en función para esto, para comprender una lectura, para orar. No hace las acciones solo una parte de nosotros, somos un todo. Y en este todo obra de manera simultánea muchas partes nuestras para realizar una acción. Así como sucede en la manera en la que realizamos las cosas humanas, de la misma manera sucede con los dones del Espíritu Santo. Muchas veces actúan varios de manera simultánea. Necesitamos la intervención de varios dones para poder ser dóciles a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Los dones simultáneamente obran en nosotros. El Espíritu hace que estos dones obren en nosotros. El don de consejo influye en las acciones comunes de nuestra vida, aquellas que son regidas por la virtud ordinaria de la prudencia. Cuando vemos que una persona se conduce con prudencia,
en lo más común, en lo más ordinario de su vida, ahí está quedando al descubierto el don de consejo. La persona está actuando prudentemente porque está dejando que el Espíritu en su interior le aconseje. A la manera que en una batalla el general que tiene a su cargo un sector especial de la batalla obra con libertad en aquel sector, pero recibe las órdenes de otro jefe más alto. Así la virtud de la prudencia rige nuestras acciones, pero recibe el influjo y la dirección de otro árbitro sobrenatural, más excelente, que es el don de consejo. Ese es el primer grado del don de consejo. En el segundo grado, el don de consejo nos muestra la voluntad de Dios, el camino que debemos seguir, no solo en las cosas necesarias de la vida espiritual, sino también en las cosas de consejo, en las que no son absolutamente obligatorias, pero que son muy convenientes y muy útiles para llevarnos a Dios. El primer nivel entonces del don de consejo es obrar con prudencia. El segundo nivel del don de consejo es descubrir la voluntad de Dios en mi vida, en mi aquí y en mi ahora. Lo que en este contexto vital en el que yo me encuentro, el Espíritu Santo quiere para mí, Dios quiere para mí. El tercer grado del don de consejo es cuando el hombre como que se levanta de la tierra y vive en un mundo superior. La mano de Dios lo guía con seguridad, sin tropiezos, sin timidez, y el hombre va caminando por los senderos que nuestro Señor le marca hasta llegar a la cumbre de la perfección a la que Dios lo ha llamado. Dichosas son las almas guiadas por el Espíritu Santo en sus acciones. Qué paz, qué seguridad, qué tranquilidad experimenta un alma guiada por el Espíritu Santo. Sabe que no camina al error. Da pasos firmes, pasos seguros, porque se está dejando aconsejar. No tiene incertidumbre en su vida humana. ¿No es verdad que una de las más grandes miserias en esta vida son nuestras incertidumbres? A cada paso encontramos una dificultad. Decía el sabio, todas las cosas son difíciles. A cada paso encontramos con dificultades y la pregunta es ¿cómo salir de ellas? ¿Qué es lo que debo hacer en estos momentos? La Escritura dice, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. ¿Yo debo hablar o debo callar? En mi vida, ¿es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar? En mi familia, ¿es tiempo de trabajar o es tiempo de descansar? En mi comunidad, ¿de qué es tiempo? En la iglesia, ¿cuál es el sueño que tiene Dios con la iglesia de ahora, de este tiempo? ¿A qué me desafía Dios en mi país, con lo que sucede a mi alrededor? ¿Debo hablar? ¿Debo callar? ¿Qué debo hacer en este momento? Dice el sabio, hay tiempo de gozar y de sufrir. ¿Cómo saber con exactitud lo que a este momento de mi tiempo le corresponde? Nuestra vida está llena de incertidumbres, de titubeos. Pero cuando nosotros
Dejamos que sea el Espíritu el que nos conduzca. Caminamos así como los santos, firmes, valientes, decididos. Con la dicha experimentamos la dicha de las almas que son conducidas por el Espíritu Santo en medio de las vicisitudes de la vida, entre los tortuosos senderos de la tierra. Quien se deja aconsejar es guiado por la mano de Dios de manera segura. Experimenta en su corazón la tranquilidad, la paz. Es envuelto por la luz del Espíritu Santo. Este es a grandes rasgos, y queridos hermanos, el don de consejo desde la perspectiva que les he querido compartir en este momento. Hemos visto lo que dice la Escritura, hemos visto lo que dice el Catecismo de la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, y hemos visto una reflexión de Monseñor Luis María Martínez sobre este don del Espíritu Santo, el don de consejo, que tiene 3 grados, tiene 3 momentos, tiene 3 niveles, como nos ha dicho Monseñor Luis María Martínez. 3 niveles en los que nosotros podemos guiarnos, podemos conducirnos. ¿En qué nivel me encuentro yo? ¿En el de una prudencia nada más y todavía no descubro la voluntad de Dios en mi vida? ¿O ya me encuentro en el segundo nivel, en el de el descubrimiento de la voluntad de Dios en mi vida? ¿O ya estoy en el tercer nivel, dejándome guiar, siendo un hombre del Espíritu? Ver esto nos conmueve, suscita en nosotros la oración. Por eso, queridos hermanos, los invito para detenernos un momento y orar. Te damos gracias, Señor, por el don del Espíritu, por este don de la Pascua. Te suplico, Señor, que me concedas la gracia de que el don de consejo sea un don que encuentre tierra fecunda en mí. Te suplicamos, Señor, que nuestra Iglesia sea dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Somos tuyos, Señor. Tú nos creaste. Tú nos has concedido el don del Espíritu Santo en los sacramentos. Aquí estamos en tus manos, Señor. Concédenos la gracia de nacer de lo alto. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, ha sido para mí un gusto aprender juntos el don de consejo. Que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros su voluntad y que nos conceda la gracia de descubrir cuál es el sueño que tiene para nosotros. Los encomiendo a nuestra Santísima Virgen, nuestra Madre de Guadalupe. Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues bien, hemos escuchado al Padre Francisco Ontiveros con el tema El don de consejo. Te recuerdo que transmitimos a través de Radio Internet Católica Cristiana, Kyrios, el centro de la radio. Dios conceda los anhelos de tu corazón si estos son bendiciones para tu vida. Muy buenas noches.